José Miguel Santos, buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches, José Luis. Bueno, José Miguel es profesor del Colegio Misioneras Cruzadas en Málaga. ¿Tendrías la amabilidad, José Miguel, de explicarnos a grandes rasgos cómo son las familias que acuden a vuestro colegio? Pues mira, las familias de nuestro colegio son las que viven en el barrio donde estamos, el barrio Palma Palmilla. Son familias donde aproximadamente hay un 50% de familias de etnia gitana, un 10-15% son inmigrantes y el resto, como algunas veces dicen, pues payos o castellanos, ¿no? No parece, por lo que nos dices, que se compadezca con el retrato robot que hace la ministra Celaá de la educación concertada. ¿Qué te parecen esas palabras en las que la ministra habla de un modelo que es elitista? Yo en todo este tiempo creo que hay muchas miradas que se distraen y a veces demasiado ruido, ¿no? Y los que estamos trabajando día a día, bastante tenemos este curso como para escuchar todas las declaraciones que se hacen. Si se dice algo así, yo creo que lo que hay que hacer es venir y ver cómo trabajamos, no solo nuestro centro, que es de compensatoria, es concertado, sino muchos de los centros concertados que están en zonas de compensatoria, para ver el trabajo que no hacemos ahora en este momento de esta ley, sino que desde el año 73 vienen las hermanas junto con el resto de la comunidad educativa haciendo en el barrio de Palma Palmilla, ¿no? Nuestro trabajo es día a día con la realidad que nos encontramos y sobre todo poniéndonos manos a la obra y a veces intentando no dejarnos influir por determinados ruidos que creo que distorsiona y en un curso tan complicado como el que tenemos. José Miguel, y si se eliminan finalmente esas ayudas a la escuela concertada, ¿cómo crees que va a afectar directamente y en concreto a vuestro colegio, a vuestros alumnos y a los profesores? Vamos a ver, y esto, yo creo que hay gente que lo analiza y tiene esos datos y lo puede contrastar. O sea, para nosotros no solo ahora o en adelante, sino es que si nos vamos hacia atrás, nosotros nos cuesta mucho trabajo seguir hacia adelante, porque en nuestro contexto las familias no hacen ningún tipo de aportación y según dicen los datos y dicen las estadísticas, lo que recibimos por cada alumno es menor que un niño que esté en un centro público. Entonces, no solo ahora, sino antes, nos cuesta mucho trabajo sobrevivir como centro y que una congregación que quiera estar al lado de los que más lo necesitan pueda seguir haciendo su tarea educativa, ¿no? Yo digo que nosotros somos como una tienda de barrio, ¿no? Que le cuesta tirar hacia adelante porque es una tienda pequeña, no es una gran multinacional o una congregación conocida, sino es una congregación pequeña que lo único que tiene claro es dónde quiere estar y por qué quiere estar, ¿no? Entonces, a nosotros es que ya nos cuesta tirar hacia adelante. Si no es por colaboración de entidades de parroquia, de agrupación de cofradías, de Cáritas Española, Cáritas Diocesana, empresas educativas que nos apoyan porque quieren nuestro proyecto educativo, nosotros no podríamos tirar hacia adelante. Pero no en el futuro, sino es que hacia atrás tenemos que hacer malabarismo para poder existir y llevar la educación que queremos de calidad y calidez a aquellos que más lo necesitan. No es la primera vez que hablamos contigo, de hecho nos encanta escucharte porque además la realidad que expones se acomoda mucho mejor a esos 19.000 centros de la concertada que lo que a veces se expone desde el ámbito del gobierno para tratar de justificar su reforma, pero decía en otras ocasiones que hemos conversado contigo, nos dices, claro, es que la educación obviamente es la esencia del colegio, pero aquí en este colegio en concreto, por las circunstancias de las familias que acuden, vamos mucho más allá, hasta el punto de que en muchas ocasiones es la única manera que tenemos de garantizar que algunos de los alumnos comen al menos 1 o 2 veces al día. Sí, yo agradezco porque ahora mismo se nos acerca mucha gente a conocer esta realidad de la concertada, ¿no? Nos da pena que antes no se acerque, ¿no? No se acercaran. Vosotros sí lo habéis hecho, ¿no? Momentos de pandemia en otros, y os lo agradecemos, ¿no? Porque nuestra realidad es dura, no solo ahora, sino antes también y tememos que también en el futuro. Pero es dura por la realidad que comentas y la que atendemos. Es decir, nosotros, digamos, esta tarde, ¿no? La formación que teníamos como docentes era cómo acompañar aquella realidad dura en la que viven muchas de nuestras familias, que si ya antes era dura, ahora lo va a ser mucho más, y no solo en este momento, sino en adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para ir más allá de únicamente una escuela, digamos, como podemos entenderla, sino
ha habido momentos, y eso lo hemos hablado con el tema de confinamiento, donde los profesores que fueron de manera voluntaria con los educadores y las hermanas que estábamos allí, no solo hicimos el reparto de comida, sino que también escuchamos a familias que en aquel momento se vivían tensiones fuertes y fuimos tanto para las familias como para todo el contexto, como una válvula de escape a esa realidad tan complicada, ¿no? Y a nosotros nos duele, sobre todo en todo esto, no solo a la ley CELA, sino la necesidad de un pacto educativo que tenga claro, independientemente del modelo de escuela que se tenga, que hay una realidad que tenemos que atender, una serie de datos que nos vienen cuestionando, asentismo, fracaso escolar, escaso nivel educativo en determinados contextos, y que esta situación tan grave no nos haya hecho cambiar y ver la necesidad de afrontar ese reto que tenemos, y que al final creemos que hay mucha gente que no está en la realidad, que no está viendo el dolor y el sufrimiento. Hoy me costaba entender todo esto cuando tenías que afrontar el que hubiera familias que tenías que trabajar con ellos que tenían determinadas medidas de confinamiento y no se podían saltar. Hablar con familias que por favor vinieran de forma bien vestida cuando traen los niños, no vengan con bata, que los padres, es decir, una serie de cosas que a lo mejor a otros no se les pasa por la cabeza, pero es que el día a día que vivimos, y al final es el luchar por una familia y unos entornos y unos chavales que, si no se cambia la situación, si no hacemos una apuesta educativa fuerte, el futuro suyo va a estar condicionado. Y por desgracia hay mucha gente que no lo ve, a veces los propios padres, a veces los propios niños, pero estamos constatando en todo este tiempo que ni los propios políticos son capaces de afrontar este reto que va a condicionar el futuro de muchos niños al final de nuestra sociedad. José Miguel, y en los pasillos del colegio, en la sala de profesores, entre los docentes, ¿qué comentáis sobre esta LOMLOE, sobre esta ley CELA, que en principio ya se va a aplicar el año que viene, en el curso siguiente? Por ejemplo, ¿qué os parece la posibilidad de que se pase de curso con suspensos? Bueno, eso es un debate. Es decir, ¿qué podemos hablar delante de los pasillos? Te puedo garantizar que entre varias llamadas que he habido hoy no nos da tiempo a perder el tiempo en determinados comentarios que se suelen estar haciendo, ¿no? Porque al final no están tocando la realidad. Nosotros tenemos que buscar leyes que trabajen para evitar el asentismo. Hemos hecho un trabajo inicial durante todo el curso y durante el periodo de confinamiento para que los niños no se desconecten, porque nuestra realidad es muy distinta. Y los profesores han tenido que utilizar su propio teléfono para WhatsApp y llamar. Es decir, la realidad es mucho más complicada, hay muchos más retos que los que estamos escuchando, y que esta ley o leyes anteriores no lo están tapando, y volvemos a repetir en que ahora la pone uno, después la quita otro. Al final en una escuela hablamos de educación, no tenemos tiempo para entrar en el debate que a veces es totalmente vacío de los políticos, y lo que más nos duele, y eso sí lo comentamos, es que necesitamos. ¿Qué más necesita nuestra sociedad? ¿Qué más necesitan nuestros políticos, independientemente del color, para afrontar cuáles son los reales y verdaderos retos educativos? Es un curso muy complicado donde se está trabajando desde todo lo que son medidas COVID para evitar que el virus entre a la escuela, para que los alumnos estén lo suficientemente seguros, las familias confíen, que eso ha tardado mucho tiempo en hacerlo, porque es que el alumnado que nosotros atendemos, si deja de venir a la escuela, su retraso va a ser mucho mayor que el de otros contextos. Entonces, si hablamos en los pasillos, es qué necesitamos a nivel social para que nuestros políticos se enteren de que tenemos que hablar de educación. En nuestro centro han venido a veces políticos de distinto color, y siempre le hemos dicho lo mismo: en el momento en que entre por la puerta hablamos de educación. Nosotros no sabemos jugar a la política. Eso a veces es muy triste, y lo hemos sufrido en el periodo de confinamiento, donde teníamos problemas, planteamos que se resolvieran y la pelota iba de uno a otro. ¿Qué más necesitamos ver a nivel social para afrontar un reto educativo? No ahora, sino que se va a sufrir mucho más en contextos de exclusión, ¿no? Entonces, si tenemos que hablar en los pasillos, es ¿qué necesitamos? Más para tomar conciencia de que el reto educativo es fundamental para un país como el nuestro, y una situación en la que vamos a vivir ahora, y sobre todo la van a sufrir más los que más lo necesitan, como siempre. Entonces, cuando desviamos la mirada, cuando no nos centramos en lo verdaderamente importante, los que más lo van a sufrir son alumnos de un centro concertado como el nuestro, o como otros, o como públicos de otros. Es decir, tenemos que dar
un paso al frente todos y bajar a la realidad y afrontar cuáles son los verdaderos retos educativos que tenemos de ahora y de atrás, porque esto va a condicionar mucho el futuro. La verdad es que vuestra labor, especialmente en centros como el tuyo, es lo suficientemente importante como para que no os hagan perder el tiempo. Nos decías que vuestro seguramente principal reproche es que no hay un acuerdo, ni ahora ni lo ha habido tampoco en las 7 reformas educativas anteriores, que no ha habido un consenso. Tan difícil, vosotros que estáis en el día a día, tan difícil sería alcanzar ese acuerdo en unas líneas generales para una reforma educativa si de verdad existiera al menos la intención de alcanzar ese acuerdo. Yo creo que si se pone por encima de cualquier cosa, se apartan de determinados colores e ideologías, yo sé que a algunos que esto le puede costar mucho, pero es que lo que está en juego es el futuro de una generación y que está ahora mismo en la escuela, que estamos viendo que no dan, estamos teniendo resultados de años atrás muy negativos en lo que es el asentismo, en la reducción del fracaso escolar, todo lo que es el nivel educativo, que siga habiendo muchos datos que nos confirman que el resultado académico está muy condicionado por el contexto socioeconómico. Es decir, de verdad cuesta tanto. Nosotros creemos que si al final nos ponemos a hablar de educación, se pueden llegar a acuerdos y no es tan complicado. El problema es cuando empiezan a entrar otras cuestiones. Yo puedo poner muchos ejemplos de cosas en las que tuve que decir, no, vamos a hablar de educación, dejaros de jugar a esto. Es que no es este el terreno. En otros contextos, en un hemiciclo, en un ayuntamiento, jugar a esto. Pero cuando hablemos de educación, hablamos del futuro, hablamos de jóvenes. Y lo que sí quiero dejar también muy claro es que los que más lo van a padecer todo este desbarajuste son aquellos que más lo necesitan, ¿no? Porque son al final lo que la brecha educativa, la brecha social que estaba antes que la brecha digital, lo están padeciendo y lo están sufriendo. Y a veces no nos hemos dado cuenta o no queremos mirar y distraemos nuestra mirada y como, bueno, mientras ocurren estos contextos y las cosas se solucionan ahí, no, perdón, estos son chavales que van a formar parte de la vida social y si no trabajamos por ello, por cambiar su situación, estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Y como decimos nosotros, lastimosamente estamos perdiendo el tiempo si no bajamos a la calle a estar con aquellos que más lo necesitan. Pues alcanzar ese consenso imprescindible en una reforma como esta educativa sería un poquito más fácil si se escucharan más voces como la tuya. José Miguel Santos, que es profesor del Colegio Misioneras Cruzadas en Málaga. Como siempre, gracias por tu tiempo, te envío un fuerte abrazo y gracias también por vuestra labor. Gracias a vosotros por transmitirla y que llegue al mayor número posible, no solo por nuestra realidad, sino sobre los colegios concertados y públicos que estamos trabajando en estos contextos y que a veces lo que hacemos únicamente es realizar nuestra tarea. Gracias, profesor. Bueno, yo creo que efectivamente, como decíamos, esa realidad se ajusta mucho más a lo que son.